La sección española de Radio Taiwán Internacional les presenta un programa mensual con la información, el entretenimiento y la cultura de Taiwán. En colaboración con emisoras amigas de Centro y Sudamérica, cruzamos el Pacífico y llegamos a sus hogares. En nuestra cita mensual les acercamos las culturas china, taiwanesa, hakka y aborígenes constituyentes de la sociedad multifacética taiwanesa. Nuestra programación habitual en español puede sintonizarse diariamente a través de la onda corta o mediante nuestra página web. Si desea obtener más información de Radio Taiwán Internacional, puede escribirnos a la siguiente dirección postal: P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. O si lo prefieren, pueden visitar nuestra página web en www.rti.org.tw. Sabores originales, platillos creativos, recetas exóticas, materias primas, rituales sociales según orígenes étnicos y culturales. Acompáñanos en el Wok, semana a semana, con Vanessa Lo y Maider Gómez en Radio Taiwán Internacional. Hola mi querido amigo de RTI, ¿cómo estás? Yo, como siempre, estoy muy contenta de poder compartir este espacio del Wok contigo, en donde juntos podremos conocer aspectos desconocidos de alimentos que quizás consumas a diario. Mi nombre es Vanessa Luo y hoy me dedicaré al té, esta infusión tan controversial, amada por los grandes catadores e ignorada por muchos. ¿Sabías que en la isla se cultivan más de 10 especies denominadas por su área de cultivo y que a su vez dan origen a infinitas variedades de té? Aquí, la fama de los té reside en los que se cultivan en lo alto de la montaña. Existe la creencia que los tés cosechados en lo alto de las montañas son mejores en calidad. Esto quiere decir que mientras más alta la plantación, mejor su sabor. Y es mi deber comentarte que Taiwán realmente es el paraíso del té. Existe en la isla una gran infinidad de refinadas selecciones de esta infusión, en el cual te puedo asegurar que nunca, pero nunca te aburrirás de tomarlos. La cultura del té ha sido muy fuerte a lo largo de la historia, aunque en esta última década y media el gusto por estas infusiones ha sido desplazado un poco por el café, infusión que la generación más joven ha adoptado. Según informes del Consejo de Agricultura, el té es una de las 3 principales bebidas del mundo. Las estadísticas publicadas indican que de la producción total de más de 3.5 millones de toneladas métricas, alrededor de 1 millón de toneladas métricas de té corresponden a la producción de té verde. En mi infancia, era a menudo ver a mis padres invitar a los amigos a tomar el té. Esta tradición va más allá de la bebida misma. En ella encierra muchas connotaciones culturales que hoy trataré de explicarlo y que lo entiendas junto a mí. En la actualidad, muchos de los conceptos relacionados con la cultura del té son vagos e incluso confusos, pero sabemos que la cultura es la suma de prácticas repetitivas a lo largo de la historia de la sociedad humana en la que se va creando una riqueza material y espiritual, en donde poco a poco se irá viendo la transformación de la naturaleza humana y de la sociedad. Todas estas áreas son importantes en la cultura. Por lo tanto, la cultura del té debe ser en sentido amplio y estrecho. La cultura general del té se refiere a la suma de la riqueza material y espiritual en el curso del desarrollo del té. Y la cultura del té en sentido estricto se refiere específicamente a la sección de la riqueza espiritual. Los pueblos indígenas de la antigua Taiwán ya acostumbraban a beber té, pero estas infusiones eran algo diferentes a las infusiones que se suele beber hoy en día. En aquellas épocas, las camelias silvestres abundaban y eran usadas para la preparación de bebidas aromáticas. El té que conocemos actualmente, que se cultiva y se consume en la isla, fue introducido por inmigrantes de Fujian y Guangdong. Las distintas especies plantadas en Taipei, desde el té silvestre hasta las variedades de té semifermentadas, tienen realmente una historia propia.
En cada distrito productor hay una historia diferente, en donde cada leyenda ha permitido a Taiwán ganar fama y prestigio para posteriormente convertirse en una industria importante. La historia del té en Taiwán comenzó con John Todd, un empresario británico que en 1866 se benefició de la plantación del té al traer a Taiwán desde Anxi, China continental, plántulas de té. Este té no es más que el reconocido té de oolong que actualmente todos conocemos. Estas producciones de excelencia eran destinadas totalmente a la exportación a más de 50 países, permitiendo que Taiwán acelerara su desarrollo económico. En aquellos años de auge, más de 12.000 kilogramos de té se exportaban anualmente a los Estados Unidos. Esta industria, en sus comienzos, era controlado por capitales extranjeros que lo destinaban totalmente a la exportación. Pero en la década del 70, con la recesión económica, el estancamiento de las exportaciones cambió las bases de comercialización de esta industria. En solo 3 décadas, Taiwán ha logrado que esta bebida sea un símbolo de representación de la isla. Esta distinción ha sido el fruto de largos años de esfuerzos centrados en mejorar la calidad y cantidad del té, sea las cosechas en bajas o en altas altitudes. En principio, se mejoraron sustancialmente las producciones a través del uso de fertilizantes químicos. Más tarde, se fueron reemplazando por fertilizantes orgánicos. En estos días, el té más cotizado es aquel que se logra sin la utilización de sustancias químicas, ya que se pretende lograr cosechas de plantaciones de té a baja altura y por medio de una agricultura natural y orgánica. Como te comenté en el principio del programa, esta infusión ha perdido gran terreno en la isla en las últimas décadas con la introducción del café en la vida cotidiana de los taiwaneses. Además, se han introducido tantas variedades de té importados que también han impactado en la industria nacional. En respuesta a esta situación, el Consejo de Agricultura, en vistas de promoción a las nuevas políticas hacia el sur que desarrolla el gobierno de Tsai, ha visto con buenos ojos las producciones provenientes de Taitung y Hualien. A partir de esta crisis en la industria, se han creado 2 nuevos productos llamados té de miel y té rojo. El té rojo pertenece a la categoría de té de oolong de Taitung y el té de miel es la representante del distrito de Hualien. Y cabe destacar que estas variedades son el producto de años de desarrollo e investigaciones que han mantenido la premisa de mantener la ecología en las plantaciones de té. El gobierno ya hace tiempo que promociona activamente los tés de Taiwán, además de estos 2 nuevos deliciosos productos en todo el sudeste asiático. En este sentido, se refirió el subdirector de la Asociación de Mejoras del Té, Cho Chui-Fong, quien dijo que el té de Taiwán se promocionará en el sudeste asiático y se llevará allí las líneas de alta gama de té. Así se expresaba. No se debe subestimar a la región del sudeste asiático. Como en Vietnam, en Ho Chi Minh, hay cerca de 8 millones de personas. El ingreso per cápita es muy alto. Por esta razón queremos penetrar en las regiones con población asiática como Malasia, Singapur, Tailandia y su capital Bangkok. Es cierto que en Vietnam producen té, pero la producción de té rojo que tienen no es de sabor agradable. Esa infusión es necesario agregarle bastante azúcar o de lo contrario no es posible beberla. También nos enfocaremos en Indonesia, que también produce tés, pero no son tan buenos como el nuestro. Quiero que sepas que Taiwán en este momento se enfrenta a un nuevo desafío, el de producir tés orgánicos. El té, cultivado de forma intensiva, puede cosecharse unas 6 a 7 veces al año. En cambio, de la forma orgánica, solo un máximo de 2. Por otra parte, el cultivo orgánico es muchísimo más pobre, debido a las plagas que debe soportar. Estas condiciones adversas resultan en un producto de alto costo, de unos mínimo $200 estadounidenses la libra del té. Durante más de 150 años, las especies de té de Taiwán se han introducido desde el continente. La hibridación natural en Taiwán y la reforma de la industria del té
han permitido al Consejo de Agricultura el desarrollo de casi 20 tipos de métodos de investigación y desarrollo en el campo. También hay varios tipos de técnicas en el cultivo del té. En esta materia se puede afirmar que la isla posee ya una industria bastante madura. El té de Taiwán goza realmente de una gran reputación en el mundo y, por supuesto, es otro motivo de orgullo para todos nosotros. Otra característica que debo destacar del té de Taiwán es el precio. Los precios de tés de Taiwán pueden variar de manera estrepitosa, ya que bueno, es como muchos dicen aquí, ¿no? Cada cosa vale por su calidad. Su precio incide principalmente por las técnicas de cultivo utilizadas y, por supuesto, por la forma de cosecha, que puede ser de manera manual o mecánica. Y una forma muy simple de diferenciar este proceso es ver las hojas que se disuelven a la hora de preparar la infusión. Si las hojas están rotas, de seguro fueron cosechadas con maquinaria. En cambio, los té de cosecha manual poseen hojas enteras y muchas veces se pueden ver ramificaciones de varias hojas juntas. Chu señaló que la industria del té ha mejorado gradualmente, desarrollándose con características especiales que se destacan del resto de los tés del mundo. Él espera que dentro de muy poco tiempo estas selectas infusiones puedan estar presentes tanto en los países nombrados anteriormente como en los países europeos de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia, entre otros. Finalmente, quiero hacerte una recomendación especial. No sé si alguna vez has probado los tés de Taiwán, pero si aún no lo has podido probar, realmente te lo recomiendo. Sí, sé que es un poquito difícil de conseguir en algunos lugares, pero ya en muchos países, en las ciudades principales, ya tienen su propio barrio chino, así que allí podrás elegir entre la selección de tés, pero por favor, elige los de Taiwán, ya que ahí podrás realmente ver la diferencia de calidad que nos destaca. Por favor, pruébalo y me dices tu opinión. Y otra vez el programa está llegando a su fin. Realmente espero que hayas podido disfrutar un poco de este breve relato de la industria del té de Taiwán. Pero debo confesarte algo, quedaron muchísimas, pero muchísimas cosas en el tintero, así que próximamente haré otro programa con las selecciones de té de Taiwán y un poco sobre cómo es la ceremonia del té, que si bien se ha perdido un poco, pero realmente me resisto a que desaparezca. Y ahora cuéntame, en tu país, ¿existe alguna ceremonia del té? Me gustaría que compartas conmigo y con todos los oyentes las diferentes costumbres que giran en torno al té de tu país. Yo por mi parte, en el próximo programa del Wok dedicado al té de Taiwán, te contaré todos los secretos que encierra esta bebida tan prestigiosa de Taiwán. Y esto ha sido todo por hoy. Así que, como siempre, aguardo tus comentarios en mi casilla de mail vanessa@rti.org.tw. Por otra parte, te invito a que visites nuestra página de internet www.rti.org.tw, en donde además de poder apreciar las fotos correspondientes a este programa, también podrás conocer toda la programación de RTI en español preparado especialmente para ti. Y ahora solo me resta mandarte un gran abrazo y esperar a que llegue la próxima semana para poder compartir juntos otra vez otro espacio del Wok aquí en RTI. Chao, chao, chao. Hasta la próxima. RTI
Sabores originales, platillos creativos, recetas exóticas, materias primas, rituales sociales según orígenes étnicos y culturales. Acompáñanos en el Wok, semana a semana, con Vanessa Lo y Maider Gómez en Radio Taiwán Internacional. Hola, hola, mi queridísimo amigo de RTI, ¿cómo estás? Yo realmente muy pero muy feliz de estar nuevamente en este espacio del Wok para compartir contigo mucha información sobre otro preciado producto de la isla. En otra oportunidad, te he hablado sintéticamente del origen del té en la isla. Esta vez quiero que profundicemos sobre esta bebida tan importante en la cultura de la humanidad. Se trata del té. Esta bebida es la más relevante del mundo, superada solamente por el agua. Y de más está decir sobre su gran importancia económica en Taiwán. Detrás de una muy buena taza de té existe una gran cadena comercial conformada por los productores de té, los trabajadores del té, los comerciantes del té y, por supuesto, el consumidor final, quien es el encargado de continuar transmitiendo, en definitiva, esta cultura milenaria. En la cultura del té taiwanés se ven involucrados objetos materiales como ser el mismo té, el agua, los juegos de té, las mesas y sillas, salones de té, entre otros objetos visibles intangibles. Por otra parte, también es de vital importancia el ámbito social que rodea al té, como son las normas sociales que se deberían respetar a la hora de beber esta infusión. Recordemos que antiguamente el té formaba parte de una ceremonia imperial de agasajo a los familiares e invitados. Desde tiempos remotos, el té siempre fue una gran compañía para el ser humano. En principio, esta bebida se preparaba con hojas frescas, pero el ser humano no se dignó a poder disfrutar de esta bebida solo en las épocas cálidas. Las hojas de té frescas no se pueden almacenar por mucho tiempo, ya que fermentan o se estropean por la acción de microorganismos no deseados. Por eso, el hombre desde tiempos inmemoriales se ha esforzado y sigue esforzándose en desarrollar mejores métodos de fermentación y secado con el fin de que el té sea almacenado de una forma óptima. Dependiendo del procedimiento y del material, se crean numerosas cualidades de sabores diferentes. Hoy en día se distinguen 4 formas tradicionales que se diferencian según su grado de oxidación, pero esta vez no ahondaremos en este tema. Me abocaré de lleno a los tés más destacados de la isla. Estos son el té verde y el té de oolong. Actualmente sigue habiendo tanta oferta de variedades de tés que es imposible de probar todos, aunque hay uno que se destaca por sobre todos los demás, quizás porque supo renovarse constantemente. Y te hablo del té verde, que tradicionalmente se lo bebía solamente como infusión caliente. Pero el mercado innovador taiwanés supo revalorizarlo ofreciéndolo como una bebida fría de propiedades aún más saludables que el té verde caliente. En la actualidad, el té se promociona como una bebida súper saludable. Yo no digo que esto no sea cierto, pero creo que antes de empezar con esta sana costumbre se debe tener en cuenta algunas consideraciones. Aunque el té tiene alto contenido de catequinas, también contiene cafeína, y el exceso de cafeína acelera el ritmo cardíaco. Aumenta, por ende, también la presión arterial. Además, puede afectar a las personas sensibles a los dolores de cabeza periódicos e insomnio. Por lo tanto, se debe tener cuidado con la cantidad de té que se consume diariamente. Escucha con atención lo que nos decía esta señora, quien es una gran catadora de tés. Me encanta beber té frío porque contiene un antioxidante polifenólico llamado catequina. Por otra parte, una infusión con agua fría, además de potenciar su aroma y sabor, reduce su concentración de cafeína y amargor, haciéndola ideal para las personas con problemas gastrointestinales, ya que reduce la irritación estomacal. El té verde es un favorito en Asia, pero Taiwán tiene una producción especial en la que se distingue de los tés verdes de otras regiones.
La producción de té verde es escasa en Taiwán y se cultiva principalmente en el área de las Tres Gargantas de la ciudad de Nueva Taipei, y las diferencias con el té verde de China continental son realmente notorias. Entre las variedades destacadas se encuentra el Piluo Cunruicha, o en su traducción literal, té verde piluo de primavera. Su característica principal es su color verde y su sabor suavemente cítrico, de aromas suaves, y sus hojas tienen una forma afilada más predominante. Este té verde es un té no fermentado. Por este motivo es que se destaca su sabor fresco y natural. Por otra parte, Longqing Cha o el té Longqing de Taiwán también es un té verde no fermentado. Este té de calidad superior, en la producción tradicional, después de la cosecha, se las coloca en sartenes de hierro sobre el fuego y se las seca lentamente. En la producción industrial, esto ocurre en grandes contenedores. El té hecho de estas hojas presenta un sabor más fresco que otros tipos de té. A causa de esto, el té verde generalmente no se sirve con leche ni azúcar. Otra variedad a destacar es el té de oolong o oolong cha, también llamado té azul. Tiene un grado de oxidación media entre los tés negros y los tés verdes. Sus hojas son fermentadas y marchitadas muy lentamente, y su proceso de oxidación es lento y sutil. Luego del cuarteado, el té desarrolla muchísimos compuestos aromáticos, florales y frutales que se verán reflejados en la taza. Este té ha cosechado gran cantidad de adeptos en la isla. Escuchemos lo que nos decía este joven sobre el delicioso té de oolong. No soy experto en tés, pero me gusta beber el té de oolong sin azúcar, por su excelente sabor y porque deja un dejo aromático en el paladar. Además, si se le agrega leche, es más delicioso aún que el té con leche inglés. También podemos encontrar una mínima producción de té de pu'er, también llamado té rojo, que es conocido en Asia como el té negro. De hecho, este té es mucho más oscuro que el té negro europeo y se asimila bastante al color de un café. Y esto se debe a que ha madurado desde meses hasta varios años. Y a diferencia de otros tés, el proceso de fermentación de esta variedad puede durar de 2 a 60 años, realizados en barricas de roble, lo que hace que las hojas obtengan un color cobrizo. En la cultura del té, los té de oolong semioxidados se agrupan colectivamente como qing cha, literalmente llamado té claro. El té oolong tiene un sabor más parecido a un té verde que al negro, pero no tiene aroma dulce y rosáceo del té negro ni las fuertes notas herbales que caracterizan al té verde. Suele cocerse de forma que quede fuerte, dejando un amargor y un ligero gusto dulce. Diversas variedades de oolong, incluyendo las producidas en el monte Wuyi del norte de Fujian y las montañas del centro de Taiwán, están entre los tés chinos más famosos. Pero ¿cómo fueron los orígenes de este té? Existen 3 versiones sobre cómo se ha originado el té de oolong. Según la teoría de Wuyi, el té de oolong surgió primero en el monte Wuyi, como evidencian los poemas de la dinastía Qin y en la canción del té Wuyi. Se decía que el té de oolong fue bautizado por la parte del monte donde se producía originalmente. Otra versión dice que el oolong cha tenía su origen en la planta del té de oolong de Anxi y un hombre llamado Shulong, Oolong o Uliang lo descubrió. Otra historia habla de un hombre llamado Uliang o Oolong quien descubrió el té oolong por accidente cuando fue distraído por un ciervo tras un día duro de recolección, y para cuando se acordó de su té ya había empezado a oxidarse. Los tés de oolong vienen tostados fuertes o suaves. Aunque la mayoría de los tés de oolong se consumen inmediatamente después de su producción, muchas variedades pueden beneficiarse del añejamiento con un ligero tueste normal a fuego de carbón bajo, que literalmente explicado sería como un cultivo horneado a seco o tueste a seco. Antes del tueste, las hojas de té de oolong se enrollan y se golpean para romper las paredes celulares y estimular la actividad enzimática. El proceso de tueste
elimina los olores no deseados del té y reduce cualquier sabor ácido o astringente. Además, se cree que en el proceso hace que el té de oolong sea más suave para el estómago. El cultivo de té en Taiwán empezó a mediados del siglo XIX. Desde entonces, muchos de los tés que se cultivan en la provincia de Fujian también se han cultivado en Taiwán. La industria del té en Taiwán ha crecido a un ritmo rápido junto al resto de la economía del país. Debido a la fuerte demanda doméstica y a la fuerte cultura del té, la mayoría de los tés de Taiwán se venden y se consumen en el país. Un método tradicional para preparar tés de oolong en Taiwán se llama el Kung Fu Cha, y si bien en China continental ya esto se perdió, aquí en la isla esta tradición aún es realizada por los adultos mayores. Este método consiste en el uso de una vasija pequeña o una tetera de barro cocido en el que se le incorpora más hebras de té que agua. En ella se vierte agua caliente de unos 90 grados y se infusiona por 1 minuto aproximadamente. Y obviamente por su sabor concentrado, también se sirve en vasijas muy pequeñitas, similares a las de copas de licor, y en general, antes de beber el primer sorbo, se levanta hasta la altura de la nariz para disfrutar del fragante aroma que ella despide. Y primordial, por favor, beber de a sorbitos muy pequeñitos, cual si fuera un refinado licor. Al hablar de estas vasijas, considero que hace falta al menos otro programa entero, pero sintéticamente podría decirte que existen tantos diseños de juegos de té como de habitantes. Pues puede que te sea exagerado, pero te aseguro que si pudieras hacer un recorrido por las calles de Taipei, me darías la razón. Realmente unas piezas más bellas que otras. Algunas con inclusiones que van desde granos de arroz hasta mini esculturas de cerámica colorida. También hay de diseños calados y pintados. Un delicioso recorrido que nadie puede perderse si anda por aquí. Y otra vez más, el programa ha llegado a su fin. Espero que hayas disfrutado el programa y, como siempre, aguardo tus comentarios en mi casilla de mail vanessa@rti.org.tw. Y no te olvides de visitar nuestra página de internet www.rti.org.tw, en donde podrás ver las fotos de este programa. Chau, chau, chau. Hasta la próxima.
Había una vez una joven llamada Sol a la que le gustaba contar historias de proverbios chinos. Los proverbios son legados de nuestros antepasados. 读万卷书，不如行万里路。 Reflexiones y pensamientos de la sabiduría china. ¿Están preparados para escuchar el cuento de hoy? Había una vez... Estimados oyentes, bienvenidos a Cuentos y Proverbios Chinos con Sol. En esta oportunidad les voy a presentar 2 proverbios referidos al tiempo. El primer proverbio es 日月如梭， Este proverbio describe el intercambio que realizan el sol y la luna, que es como la lanzadora de tejar que va y viene en forma continua para hacer tela. Se usa para describir el rápido paso del tiempo. 日月如梭， Ri significa sol o día. Yue significa luna o mes. Ru significa como si fuera. Suo es la lanzadera de telar. La lanzadera es un instrumento de telar en la cual se colocan unos hilos paralelos. Mediante un mecanismo, los hilos se entrecruzan. De esta manera se realiza el tejido. La lanzadera con hilo de trama va pasando velozmente para tejer la tela. Por esta razón es que se usa la lanzadera para describir el rápido paso del tiempo. El proverbio 日月如梭， se refiere justamente al intercambio entre el sol y la luna, que al turnarse entre ellos los días pasan y el tiempo va desapareciendo. Vamos a escuchar la historia que dio origen a este proverbio. En la dinastía Song había un escritor llamado Cao Teng. En su obra, las anotaciones en rojo y amarillo mencionó lo siguiente. El tiempo pasa y desaparece tan rápidamente, pero las escrituras y los libros son tan numerosos como las aguas del mar. No llegamos ni siquiera a investigar en profundidad sus conocimientos. ¿Cómo podemos ser perezosos al aprender? Cuando hace referencia de que el tiempo pasa y desaparece rápidamente, utilizó las palabras 日月如梭， que literalmente significa el intercambio entre el sol y la luna. En la serie de novelas populares de Jing Pen, que incluye varias obras y una de ellas denominada El supervisor Zhi Chen Zhang, cuenta la historia de un señor llamado Zhang Shen, que era el supervisor de una tienda. Un día, el dueño de esta tienda le regaló a Zhang varios objetos de valor. La madre de Zhang, al enterarse de esto, consideró que se trataba de un gesto muy extraño por parte del dueño, por lo que le dijo a Zhang que no fuera más a la tienda y se quedara en casa. Pero el tiempo pasa tan rápidamente, los días y los meses pasan y sin darnos cuenta ya ha pasado más de un mes. Ya hemos gastado todo el dinero que teníamos. Tendremos que salir nuevamente a ganar dinero para sobrevivir. En esta obra también se usó el término 日月如梭， para describir el rápido paso del tiempo. Ahora vamos a dar un ejemplo de uso para que entienda mejor el significado de este proverbio. Escuchemos primero la oración en chino mandarín, su traducción y el vocabulario de esta oración. 真是光阴似箭， El tiempo pasa como si fuera una flecha voladora. 日月如梭， Los días pasan tan rápidamente. 一转眼
又到了春节。 De pronto ya llega el nuevo año. 真是 significa realmente es. 光阴似箭 es una expresión para referir que el tiempo pasa muy rápido. 光阴 significa tiempo. 箭 es flecha. El tiempo pasa como si fuera una flecha voladora. 日月如梭 es el proverbio que significa que los días pasan rápidamente. 一转眼 significa en un abrir y cerrar de ojos. 又 significa nuevamente, otra vez. 到 es llegar. 春节 es el festival del Año Nuevo. El segundo proverbio es 白驹过隙. Este proverbio indica que el caballo pasa velozmente y atraviesa la brecha. Se usa para describir el rápido paso del tiempo. 白驹过隙. 白驹 es el caballo blanco y hermoso. 过 significa pasar. 隙 significa brecha. El caballo blanco que pasa velozmente por la brecha es una imagen en donde se ve solamente una luz blanca que pasa como un flasheo de luz. Escuchemos la historia que dio origen a este proverbio. En la obra del filósofo Zhuangzi, el filósofo se lamentaba sobre el rápido paso del tiempo. El tiempo que vive cada persona en el mundo es tan corto, la vida desaparece tan rápidamente como el caballo blanco que corre velozmente y pasa por la pequeña brecha. Hay quienes consideran que el caballo blanco del que habla Zhuangzi es una sombra blanca, es decir, la sombra del sol. Con esta descripción hace referencia también a que el día pasa rápidamente. Vamos a escuchar un ejemplo de uso utilizando este proverbio. 人生短如白驹过隙。 La vida es tan corta y pasa en un abrir y cerrar de ojos. 当及时把握。 Debemos aprovechar bien las oportunidades del momento. 千万不可浪费光阴。 De ninguna manera se debe derrochar el tiempo. 人生 significa vida. 短 es corto. 如 significa como si fuera. 白驹过隙 es el proverbio que hace referencia a que el tiempo pasa muy rápido. 把握 significa aprovechar. 千万不可 significa de ninguna manera se debe. 浪费 es derrochar. 光阴 es tiempo. Los dos proverbios que hemos presentado hoy fueron: 日月如梭. Este proverbio utiliza la lanzadera de tejar para describir el rápido paso del tiempo. Y el proverbio 白驹过隙. hace referencia al caballo blanco y hermoso que pasa velozmente para referir al rápido paso del tiempo también. Espero que les hayan parecido interesante estos dos proverbios. Les invito a que me escriban por mail a sol@rti.org.tw o a nuestra casilla postal Radio Taiwán Internacional, PO Box 123-199, Taipei 111
99 Taiwán, República de China. Sol se despide y será hasta la próxima. Chao, chao. La sabiduría china se transmite mediante el chino mandarín y su cultura. Aprender chino mandarín te permitirá conocer la cultura china y las costumbres de los taiwaneses. Con Sol y Maider conocerán el maravilloso mundo del chino mandarín. Bienvenidos al programa de la enseñanza del chino mandarín. Mi nombre es Sol Hon y me acompaña mi compañera Maider Gómez. ¿Cómo estás, Maider? Muy bien, Sol, preparadísima para esta nueva edición. Así es, hoy tenemos una lección muy deliciosa. Sí. Vamos a hablar sobre un dulce tradicional de Taiwán, Feng Li Su, que significa pastelito de piña. Vamos a comenzar con la lección. El título de esta lección es Taiwan Chuantong Gao Dian, Feng Li Su, que significa dulce tradicional de Taiwán, pastelito de piña. 台湾糕饼店里有各式各样的糕点。今天我要买2盒凤梨酥，一盒要送给家人，另一盒是我自己要吃的。凤梨酥是台湾的传统甜点，外皮酥，里面包着甜甜的凤梨馅。因为凤梨的台湾话谐音是旺来，代表好运，所以凤梨酥也是台湾人送礼的第一个选择。凤梨酥是我最喜欢吃的糕点，无论是早餐吃当下午茶的点心，或是送礼，都很适合。A continuación, vamos a presentar la traducción de la lección frase por frase. El título de esta lección, 台湾传统糕点，凤梨酥。 Dulce tradicional de Taiwán, pastelito de piña. 台湾糕饼店里有各式各样的糕点。 En las pastelerías de Taiwán hay todo tipo de dulces. 今天我要买2盒凤梨酥。 Hoy voy a comprar 2 cajas de pastelitos de piña. 一盒要送给家人。 Una quiero regalársela a mi familia. 另一盒是我自己要吃的。 Y otra para mí. 凤梨酥是台湾的传统甜点。 El pastelito de piña es un dulce tradicional de Taiwán. 外皮酥 Por fuera es de hojaldre. 里面包着甜甜的凤梨馅。 Por dentro lleva relleno de piña.
因为凤梨的台湾话谐音是旺来。 La palabra piña en taiwanés es homófona de wanglai, 代表好运， que significa buena suerte. 所以凤梨酥也是台湾人送礼的第一个选择。 Por eso el pastelito de piña es también la primera opción para regalar entre los taiwaneses. 凤梨酥是我最喜欢吃的糕点。 El pastelito de piña es el dulce que más me gusta comer. 无论是早餐吃， Bien sea por la mañana de desayuno, 当下午茶的点心， al mediodía de merienda 或是送礼， o para regalar. 都很适合。 Va bien para todo. En esta parte de la lección vamos a repasar la pronunciación de dos letras. Vamos a aprender a pronunciar la T y la D. En chino mandarín, la T se pronuncia con aire y la D se pronuncia sin aire y su sonido es exactamente igual que la T en español. A primera vista puede parecer un poco confuso, pero lo repetimos otra vez. La T en chino mandarín se pronuncia con aire, t, t, mientras que la D en chino mandarín sería el equivalente a nuestra T en español, d, d. ¿Te parece, Maider, si vemos algunos ejemplos que aparecen en esta lección? Por supuesto. Empezamos con la T. En la primera frase aparece la palabra Taiwan, Tai, que se pronuncia con la T, con aire. Taiwan. La próxima palabra es Jintien, tien, de nuevo la T con aire. En la segunda frase está la palabra Tien, que significa dulce, y se pronuncia con la T. Tien, t, tien. Vamos a pasar a continuación a pronunciar la D, que como hemos dicho, en chino la D se pronuncia como la T en español. Así en la primera frase tenemos dos palabras con la letra D. La primera es D, que significa el posesivo de, y la segunda, cao tien, tien. Como veis, la D se pronuncia como nuestra T en español. En la segunda frase, la palabra tai piao, tai, también se pronuncia con la D. Tai piao. En esta misma frase también está la palabra ti y, que se pronuncia con la D. En la última frase nos aparece la palabra cao tien, de nuevo. También aparece la palabra tan, tan. Le sigue tianxin, tianxin. Y finalmente la palabra tou, tou. Todas estas se escriben con D y, como hemos dicho al principio, se pronuncian como si fuera la T española. En esta lección también aparece la combinación de la T y la D, como por ejemplo la palabra tian tian, que es un sustantivo y significa postre. Ahora vamos a pasar al vocabulario de la lección. En el título, Taiwan 传统糕点. Taiwan significa Taiwán. 传统 significa tradicional. 糕点 es dulce o postre. 凤梨酥 凤梨 es ananá o piña. 酥 es hojaldre o crujiente. La combinación feng li su es el pastelito de piña. Comenzamos con la primera frase. Taiwan Kaoping Tian Li
有各式各样的糕点。糕饼店 significa pastelería. Li es la preposición dentro, en. 有 es el verbo haber. 各式各样的 todo tipo de. 糕点 significa dulce, postre. 今天我要买2盒凤梨酥。今天 significa hoy. 我 significa yo. Yao es el verbo auxiliar querer. Mai, el verbo principal para comprar. 2盒 liang significa 2. He es clasificador para caja. Feng li su significa pastelito de piña. 1盒要送给家人。1盒 una caja. Yao, el verbo querer. Song, el verbo regalar. Gei es el verbo dar. 家人 significa familia, familiar. 另一盒 ling significa otra. 一盒, como bien hemos dicho, una caja. Shi, el verbo ser. 我 yo. 自己 uno mismo. Yao, el verbo auxiliar querer. Chi, el verbo comer. Como hemos dicho al principio, la última parte en chino que dice 另一盒是我自己要吃的, que lo hemos traducido como y otra caja para mí, literalmente significa y otra caja es para que me la coma yo misma. La siguiente frase. 凤梨酥是台湾的传统甜点。凤梨酥, como dijimos, es el pastelito de piña. Shi es el verbo ser. 传统, tradicional. 甜点 significa postre. 外皮酥, 外皮. Pi literalmente significa piel. Wai es exterior, por fuera. Por lo tanto, 外皮 se refiere a la parte exterior del pastelito de piña. Su se refiere al hojaldre o a la textura crujiente del pastelito. 里面包着甜甜的凤梨馅。里面 significa por dentro. 包着 se envuelve. 甜甜的 es el adjetivo dulce. 凤梨馅 凤梨, como dijimos, es ananá o piña. 馅 es el relleno. Por lo tanto, 凤梨馅 es el relleno de piña. 因为凤梨的台湾话谐音是旺来。因为 significa porque, que indica motivo. 凤梨 ananá o piña. 台湾话 significa el dialecto taiwanés. 谐音 es el sonido homofónico. 旺来 en realidad se refiere a la pronunciación en taiwanés de la piña, que es ong lai. 代表好运 代表 significa representar. 好运 quiere decir la buena suerte. 所以凤梨酥也是台湾人送礼的第一个选择。所以 significa por eso. 凤梨酥 el pastelito de piña. 也是 también es. 台湾人 ren es persona. Por lo tanto, 台湾人 es taiwanés o taiwaneses. 送礼 送 es regalar. 礼 es regalo. 第一个 el primero. 选择 significa opción. Pasamos a la última frase. 凤梨酥是我最喜欢吃的糕点。凤梨酥, como bien hemos dicho, pastelito de piña. 是 el verbo ser. 我 significa yo.
最喜欢, 喜欢 significa gustar. 最 es el superlativo, por tanto, 最喜欢, el que más gusta. 吃 el verbo comer. 糕点, como hemos dicho, significa postre, dulce. 无论是早餐吃, 无论 significa sin importar, bien sea. 是 es el verbo ser. 早餐 significa desayuno. 吃 el verbo comer. 当下午茶的点心, 当 significa como. 下午茶 significa literalmente té de la tarde, que para nosotros sería el equivalente a nuestra merienda. 点心 significa tentempié. 或是送礼, 或是 o 送礼 significa regalar un regalo. 都很适合, 都 significa todo. 很适合, 很 es el adjetivo muy. 适合 significa apropiado. Ahora que ya hemos aprendido la lección y su significado, vamos a presentar la gramática. Vamos a ver primero la estructura gramatical 无论是或是都。无论是 significa bien sea y a continuación le sigue 或是 que significa o que sea y luego la palabra 都 que significa todo, refiriéndose a las dos cosas anteriores. En la lección, la frase 无论是早餐吃 bien sea, sin importar que sea por la mañana de desayuno, 或是送礼 o para regalar, 都很适合 va bien para todo o es muy apropiado para todo. Otro ejemplo con esta misma estructura sería 无论是看书 sin importar que sea leer un libro, 或是和朋友喝咖啡 o bien tomar un café con un amigo, 都喜欢 me gustan ambas cosas. La siguiente estructura gramatical que aparece en esta lección es 因为所以。因为 significa literalmente como, porque, 所以 significa por eso. Además del ejemplo que aparece en la lección, vamos a dar otro ejemplo. 因为台湾的夏天很热 Como el verano de Taiwán es muy caluroso, 所以带阳伞很重要 Por eso es muy importante llevar un parasol. Explicamos a continuación un clasificador que aparece en la lección, que es 和, que es clasificador para caja. Así, en la lección nos aparece 一盒要送给家人，另一盒是我自己要吃的。一盒, como hemos dicho, es una caja, en este caso para regalar a la familia. 另一盒 significa y otra caja, y según dice el ejemplo, y otra caja para mí. Otro ejemplo para esta estructura es 一本, 另一本. 本 es clasificador para libro. 一本是我的. Un libro es mío. 另一本是我妹妹的. El otro es de mi hermana. Finalizamos con la última estructura gramatical, que sería 各式各样。各式各样的糕点, como bien hemos explicado en la lección, significa todo tipo de dulces o todo tipo de postres. Esta ha sido la lección de chino mandarín de hoy. Ante dudas y comentarios, les invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico que es esp@rti.org.tw o también a nuestra dirección postal Radio Taiwán Internacional, P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. Maider Gómez y Sol Home para Radio Taiwán Internacional. Hasta la próxima. Adiós.